Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos de lleno en uno de esos temas que siempre genera un montón de interés y, admitámoslo, un poquito de misterio: la relación entre dos de los actores turcos más queridos y talentosos, Atay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya. Sé que muchos de ustedes han estado preguntándose qué pasa realmente con ellos, y hoy, amigos míos, vamos a intentar desentrañar la verdad detrás de su romance. Prepárense porque tenemos información intrigante, especulaciones y quizás, incluso ese motivo oculto que todos quieren conocer. Si este tipo de contenido te encanta, si te gusta estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento turco, no esperes más, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndote el mejor contenido. Atay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya. Dos nombres que, cuando se pronuncian juntos, hacen que las redes sociales estallen. Han sido vinculados sentimentalmente durante años, con idas y venidas, rumores y desmentidos. Pero, ¿cuál es la verdadera historia? ¿Hay algo más allá de lo que vemos en las portadas de las revistas y los titulares de las noticias? La verdad, como suele suceder, es probablemente más compleja de lo que parece. Y ahí es donde entramos nosotros. Vamos a examinar los hechos, las pistas y las teorías que han circulado a lo largo del tiempo. Para empezar, recordemos cómo comenzó todo. La química entre Atay y Şehinay era innegable desde el momento en que compartieron pantalla en Medcezir. Interpretando a Yaman y Mira, dos personajes que vivieron un amor intenso y lleno de altibajos, su conexión traspasaba la ficción. La forma en que se miraban, la naturalidad de sus diálogos, la pasión que transmitían, todo apuntaba a que algo más estaban haciendo fuera de las cámaras. Y no solo nosotros, los espectadores, lo sentíamos. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de sus estrellas, tampoco tardó en darse cuenta. Los primeros rumores de romance empezaron a circular poco después del estreno de la serie. Con el tiempo, estas especulaciones se hicieron más fuertes. Hemos sido testigos de avistamientos juntos, de supuestas citas secretas, de amigos en común que insinuaban su cercanía. Hubo periodos en los que parecía que su relación estaba consolidada, incluso se hablaba de posibles planes de futuro. Y luego, sin previo aviso, aparecían noticias de rupturas, de distanciamiento, de que las cosas se habían enfriado. Esta montaña rusa de información ha mantenido a todos en vilo, preguntándose si alguna vez habría una confirmación oficial, o si, por el contrario, todo era un juego mediático. Pero, ¿qué hay detrás de esta aparente intermitencia? Aquí es donde entra la parte más jugosa de nuestro análisis, el motivo oculto. Y cuando hablamos de motivo oculto, no necesariamente nos referimos a algo oscuro o malévolo, sino más bien a las razones que podrían estar influyendo en la forma en que manejan su relación ante el público. Y una de las razones más poderosas en el mundo del espectáculo es, sin duda, la carrera profesional. Tanto Atay como Şehinay son dos de los actores más exitosos y cotizados de Turquía. Tienen legiones de fans en todo el mundo, proyectos ambiciosos y un futuro prometedor. En este contexto, una relación pública y consolidada puede ser una bendición, generando más interés y cobertura mediática, lo que a su vez puede impulsar sus carreras. Sin embargo, también puede ser una distracción. Una relación turbulenta o simplemente una relación que acapara demasiada atención puede desviar el foco de su trabajo, generar presiones innecesarias o incluso alienar a ciertos segmentos de su audiencia. Pensemos en la cultura turca. Si bien cada vez hay más apertura, todavía existe una fuerte influencia de la tradición y las expectativas sociales. El matrimonio y las relaciones estables son temas importantes. Si una relación se percibe como inestable o demasiado pública antes de tiempo, podría generar comentarios negativos o presiones para que se asienten. Por otro lado, mantener un aura de misterio puede ser una estrategia deliberada para mantener el interés, para que los fans sigan especulando y hablando de ellos, lo cual, irónicamente, los mantiene relevantes. Otra posible razón oculta podría ser la protección de su privacidad. Son figuras públicas de altísimo perfil. Cada paso que dan es escrutado. Imaginen la presión de tener que vivir una relación bajo el constante acecho de los paparazzi y la opinión pública. Es posible que hayan optado por mantener su relación en un plano más privado, compartiendo solo lo que se sienten cómodos compartiendo, y utilizando la ambigüedad como un escudo. Quizás buscan tener una vida personal que no esté completamente dictada por las expectativas de los demás.
Además, no podemos obviar el factor de la asterisco comunicación y la estrategia mediática. Las agencias de representación de los actores son expertas en manejar la imagen de sus clientes. Es muy probable que en conjunto con sus equipos, Aatai y Serini hayan decidido cómo y cuándo revelar información sobre su vida personal. Un romance confirmarse de repente podría ser tan impactante como una ruptura. Y un romance que se desarrolla a fuego lento con rumores y confirmaciones veladas, puede ser una forma de mantener a la audiencia enganchada durante más tiempo. Es un arte delicado, el de mantener el interés sin revelar demasiado. También hay que considerar la posibilidad de que los rumores y las especulaciones hayan sido, en parte, magnificados por los medios. En la búsqueda de historias jugosas, a veces se exageran o incluso se inventan detalles. La química en pantalla, que fue tan palpable en Medcezir, pudo haber llevado a muchos a desear que su relación fuera real, y esta esperanza colectiva pudo haber alimentado los rumores más allá de la realidad. Y si hablamos de la verdad del romance, es importante ser honestos sobre las asterisco contradicciones que hemos visto. Hubo momentos en que parecían inseparables, y otros en que las noticias apuntaban a un distanciamiento. Era una separación temporal. Una estrategia para despistar. O quizás dos personas que intentaron hacer que funcionara una y otra vez, pero las circunstancias o las diferencias los separaron. Una de las teorías que ha cobrado fuerza en los últimos tiempos es que si bien pudo haber existido un profundo afecto y quizás una relación en el pasado, ahora la verdadera conexión podría ser más una amistad profunda y un respeto mutuo. Ambos han crecido profesionalmente y personalmente desde Medcezir. Han tenido otras relaciones, han madurado. No es descabellado pensar que aunque el fuego inicial se haya apagado, el cariño y la admiración perduren. Y en el mundo de las celebridades, una amistad estrecha entre exparejas puede ser malinterpretada fácilmente como un romance continuo. El motivo oculto podría ser, en última instancia, la asterisco simplicidad de mantener su amistad y respeto en un mundo complicado, mientras navegan por sus exitosas carreras. Quizás la verdad es que no hay un gran drama, ni un motivo oculto conspiratorio, sino simplemente dos personas que se valoran mucho, que tuvieron algo especial, y que ahora, quizás, prefieren mantener esa conexión en un plano más discreto y menos público para protegerse a sí mismos y a su paz mental. Además, pensemos en la presión que enfrentan los jóvenes actores. Se les exige perfección, se les idealiza. Cualquier error, cualquier controversia, puede tener un impacto devastador en sus carreras. Por lo tanto, es natural que busquen protegerse y controlar la narrativa de sus vidas. Y cuando hablamos de la verdad del romance de Aatai y Serini, la verdad es que en gran medida, la narrativa ha estado en sus manos, o en las manos de sus representantes. Es importante recordar que al final del día son personas. Tienen derecho a su privacidad, a sus decisiones, y a la forma en que manejan sus relaciones. Lo que nosotros vemos es solo una pequeña ventana a sus vidas, y esa ventana a menudo está filtrada por los medios y las expectativas. Entonces, para resumir, la verdad detrás del romance de Aatai Ulusoy y Serini y Sarkaya parece ser una compleja mezcla de química genuina, estrategias mediáticas, la necesidad de proteger su privacidad y sus carreras y quizás, una evolución de su relación hacia una amistad profunda y respetuosa. El motivo oculto no es necesariamente algo siniestro, sino más bien las múltiples capas de decisiones, presiones y prioridades que conlleva ser una estrella de su calibre en el ojo público. La verdad es que aunque la especulación continúe, lo que importa es el respeto por su autonomía y sus vidas. Y así llegamos al final de este intrigante análisis. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterioso romance de Aatai y Serini. Hemos intentado arrojar algo de luz sobre las posibles razones detrás de su compleja relación pública. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que me hayan acompañado en este viaje. Ahora, me encantaría saber lo que ustedes piensan. ¿Cuál es su teoría? ¿Creen que todavía hay algo entre ellos? ¿O piensan que todo es parte del pasado? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo en la sección de comentarios. Su participación es muy importante para nosotros y nos encanta leer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Gracias de nuevo por estar ahí.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.